Crónicas de lo cotidiano. Intentando hacer una broma, descubrí que soy adoptado. Soy Santiago, tengo 32 años y vivo en México. Vengo de una familia mexicana bastante tradicional. Católicos, de esos que todavía rezan el rosario en casa, y con 6 hermanos en total, 3 hombres y 3 mujeres. Yo soy el más chico de todos, así que crecí viendo cómo mis hermanos mayores iban abriendo camino en todo. Escuela, trabajo, relaciones, incluso en los errores. Siempre me consideré alguien muy apegado a mi familia. No éramos perfectos, pero teníamos esa típica dinámica donde todos se molestaban entre sí por cualquier cosa, y luego se sentaban juntos a cenar como si nada. Entre tantas voces y personalidades, aprendí a observar mucho más de lo que hablaba, porque siendo el menor, a veces sentía que ya todo estaba dicho antes de que yo abriera la boca. Todo pasó cuando tenía 20 años, en plena universidad. Para ese entonces, aún vivíamos con mis papás 4 de nosotros. Yo, mi hermano Julián y mis 2 hermanas, Mariana y Rebeca. Aunque la casa ya no estaba tan llena como antes, seguía sintiéndose como un lugar donde el ruido era parte del mobiliario. Siempre había alguien cocinando, discutiendo, riéndose o viendo la tele a todo volumen. Desde que tengo memoria, mi familia ha sido extremadamente bromista. Cualquier cosa, por mínima que fuera, podía convertirse en motivo de burla. Si alguien se caía, si decía una palabra mal, si llegaba con un nuevo peinado, si terminaba con una pareja, no importaba qué fuera, alguien se iba a reír, y lo más probable es que todos los demás se le unieran. Pero lo hacíamos sin mala intención, al menos la mayor parte del tiempo, como una forma de convivir. Era ese tipo de humor que te forja carácter, o te arruina la autoestima, dependiendo del día. Tanto mi papá como mi mamá venían de familias grandes. Cada uno tenía muchos hermanos, y para esos días, lamentablemente, ya varios de ellos habían fallecido. Yo, por ser el más chico, tenía una noción muy vaga de quiénes eran mis tíos o mis primos. Algunos los había visto en bodas o funerales, pero nunca había tenido una conexión real con ellos. A veces me sentía como un invitado más cuando hablaban de la familia extendida. Siempre estaba un paso detrás en esas conversaciones, sonriendo con educación mientras los demás recordaban cosas que para mí no significaban nada. Como en todas las familias grandes, los rumores siempre flotaban en el aire. No importaba si eran ciertos, exagerados o completamente inventados, siempre había alguien dispuesto a contarlos como si fueran verdades absolutas. Tenía tías, primos, primas y hasta cuñados a los que les encantaba platicar sobre lo que se dice de tal persona, o repetir algo que alguien contó en una reunión. Con el tiempo, me di cuenta de que los chismes eran casi una forma de entretenimiento familiar. Fue justo por eso que se me ocurrió una idea que, en ese momento, me pareció brillante y muy graciosa. Les propuse a mis hermanos con los que vivía, Julián, Mariana y Rebeca, que inventáramos un rumor sobre nosotros mismos. Algo totalmente falso, pero jugoso, para ver si alguien lo escuchaba y comenzaba a divulgarlo. No buscábamos molestar a nadie, solo ver hasta dónde podía llegar una mentira inofensiva si jugábamos bien nuestras cartas. Después de varias ideas tontas, se me ocurrió una que me pareció perfecta. ¿Y si dejábamos que alguien escuchara por accidente que uno de nosotros era adoptado? Podría ser cualquiera, incluso yo mismo. La idea era soltar el comentario casualmente cuando supiéramos que alguno de los más metiches de la familia estaba cerca, y luego simplemente actuar como si nada. Nos reímos un rato armando el plan. La clave estaba en que fuera algo dicho entre nosotros, medio en voz baja, pero lo suficientemente claro como para que alguien lo escuchara si estaba poniendo atención. No lo veíamos como algo cruel, más bien como una prueba social. A fin de cuentas, sabíamos que no era cierto, o eso creíamos. La oportunidad perfecta llegó unas semanas después, durante las vacaciones de verano, cuando fuimos invitados a una pequeña reunión con la familia de mi mamá. Nada fuera de lo común. Comida, risas, pláticas cruzadas, niños corriendo por todos lados. Lo clásico. Mis papás estaban ocupados saludando a todo el mundo, así que no les dijimos nada sobre la broma. Queríamos que fuera espontáneo, para que se sintiera más real.
La víctima elegida fue una prima a la que le encantaba enterarse de todo. De esas personas que siempre te preguntan cómo va tu vida, pero tú sabes que no es por interés genuino, sino porque quiere tener material nuevo para compartir con alguien más. La escena fue simple. Entre murmullos, mientras servíamos refrescos en la cocina, Mariana soltó algo como «es que tú sabes, a veces me siento mal por cómo se enteró Santiago», y Rebeca respondió en un tono casi conspirativo, «pues sí, imagínate descubrir a los 20 que eres adoptado». Yo solo fruncí el ceño como si me incomodara la conversación, pero no dije nada más. Fue una actuación de Oscar. Pasaron apenas unos minutos y ya veíamos a nuestra prima salir de la cocina con cara de sorpresa contenida, como quien carga una bomba y se muere por entregarla. El resto de la reunión siguió su curso, pero algo cambió sutilmente. Poco a poco, notamos como algunas miradas se volvían distintas. No sabíamos describirlo, pero era esa mezcla rara entre curiosidad, compasión y ganas de no decir nada. Lo que más nos sorprendió fue lo rápido que se esparció. Para cuando llegaron los postres, ya todos sabían. Nos lo confirmaron sus miradas. Pero lo más inquietante no fue eso. Era que también veían raro a nuestros papás. Mi papá se dio cuenta primero. Luego mi mamá. Los dos se nos acercaron discretamente y nos preguntaron si sabíamos qué estaba pasando, porque todos los estaban viendo como si hubieran matado a alguien. Entre risitas nerviosas, les contamos que habíamos inventado un chisme como broma, que era algo inofensivo, que yo era supuestamente adoptado. Mientras hablábamos, noté cómo se les iba yendo el color de la cara, como si les hubieran vaciado la sangre de golpe. No dijeron nada, solo se miraron entre ellos. Pero antes de que pudiéramos preguntarles qué pasaba, una de las hermanas de mi mamá, la tía Elisa, se nos acercó con una sonrisa algo temblorosa, y con voz suave, dirigiéndose a ellos y luego a mí, dijo: «Me alegra tanto que por fin se lo hayan dicho, y más aún que él se lo haya tomado también». Mientras mi tía hablaba, noté que mis papás intentaban detenerla con disimulo. Mi mamá le hizo una pequeña seña con la mano, como pidiéndole que bajara la voz, y mi papá solo decía su nombre en tono bajo, como si esperara que captara el mensaje. Pero ella, tal vez por los nervios o por pensar que ya todo estaba dicho, siguió hablando, como si por fin se quitara un peso de encima. Y fue ahí cuando el que sintió que se ponía pálido fui yo. No sabía si estaba entendiendo bien lo que ocurría. Miré a mis papás, esperando ver alguna sonrisa que confirmara que todavía estábamos dentro de la broma. Pero no. Lo que vi fue derrota. Como si ya no valiera la pena intentar ocultarlo más. Mi papá soltó un suspiro tan largo que me pareció escuchar su alma saliendo. Luego, miró a mi tía con ojos cansados y le dijo: «El problema, Elisa, es que él no lo sabía. Todo fue una broma que hicieron ellos». Pero, mi tía se quedó en silencio. ¿Una broma? Mi mamá bajó la mirada, apretó la servilleta entre las manos, y con una voz que no le conocía, agregó: «Sí, una broma que resultó ser verdad». Y ahí fue cuando todo se detuvo para mí. Como si la fiesta se hubiera silenciado por completo. Como si el aire se hubiera ido del cuarto. La broma se había salido de nuestras manos, y de alguna forma, también del pasado. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Todo se volvió como un zumbido lejano, mezclado con voces, luces y platos chocando. Sé que mis hermanos también notaron que algo iba mal, y sin que nadie lo dijera, entendimos que era momento de irnos. Nos despedimos con prisas. Nadie preguntó nada. El camino de regreso fue silencioso. Ni una palabra, solo el motor del carro y el ruido de la calle pasando. Ya en casa, mis papás nos pidieron sentarnos en la sala. Fue la primera vez, en mucho tiempo, que los vi tan vencidos. No había enojo en sus rostros, ni regaños por la broma. Solo una tristeza profunda, como si hubieran estado cargando un secreto demasiado tiempo. Con voz suave, mi papá comenzó a hablar. Nos dijo que sí, que yo no era su hijo biológico, que me habían adoptado cuando era un bebé, con apenas unas semanas de nacido, que me criaron como a uno más desde el primer día, que nunca me vieron diferente, que jamás pensaron decírmelo porque, en su mente, no había razón para hacerlo. «Eres nuestro hijo, lo has sido siempre»,
dijo mi mamá, conteniendo las lágrimas. Agregaron que cuando me adoptaron, fue un acuerdo entre ellos y algunos miembros de la familia. En aquel entonces, todos coincidieron en que lo mejor era guardar silencio, protegerme de preguntas innecesarias o posibles rechazos. Nadie pensó que ese silencio, años después, explotaría por culpa de una broma sin malicia. Yo seguía sin decir palabra, sentado, viendo al piso, sin saber cómo sentirme. Mis hermanos tampoco hablaban. Fue entonces que, con el poco aire que me quedaba, les dije que por ahora solo necesitaba saber dos cosas. Que después de eso, me iría a mi cuarto, porque no tenía cabeza para procesar nada más. ¿Saben quiénes son mis padres biológicos? Pregunté. Se miraron. Hubo un silencio largo. Sí, dijo mi papá finalmente. Sabemos quiénes son. Entonces quiero saber quiénes son. Y también quiero saber quién más sabía esto. ¿Quiénes sabían que yo era adoptado? Mi mamá bajó la mirada y respiró hondo. Más de los que crees, respondió. Me levanté, sin decir una palabra más, y subí a mi cuarto. Cerré la puerta. Me senté en la cama, y me quedé ahí, sin moverme, sin saber si debía llorar, enojarme o simplemente reírme de lo absurda que era la vida a veces. No sé cuánto tiempo pasó desde que subí a mi cuarto hasta que por fin decidí acostarme. Me tumbé en la cama, viendo el techo, repasando cada palabra, cada gesto. Mi mente no paraba. No pude dormir. Por la mañana, bajé las escaleras sin saludar. Mis papás ya estaban sentados en la cocina, con el café servido, como si me estuvieran esperando. Me paré frente a ellos y, sin rodeos, dije, estoy listo para saberlo todo. Se miraron entre ellos. Dudaron por un momento, pero entendí que ya no había marcha atrás. No podían negarse, no esta vez. Comenzaron explicándome que el secreto lo sabían varias personas. No solo mis papás y la tía que había hablado, sino también mis tíos, algunos primos más grandes, y mis hermanos mayores, los que ya no vivían con nosotros. Siempre se intentó manejar con discreción, pero en una familia tan grande, era difícil que algo así no se filtrara con el tiempo. Luego, mencionaron a una de mis tías ya fallecida. Dijeron que ella había sido muy especial para mi mamá. Se querían como solo las hermanas pueden quererse, con cariño real, de ese que sobrevive a los enojos y a los años sin verse. Fue en los últimos años de su vida que ocurrió todo. Esa tía tenía una hija adolescente, y esa hija había quedado embarazada. Ninguna de las dos tenía recursos, ni estabilidad emocional, ni económica para cuidar a un bebé. Mi mamá, sabiendo que su hermana estaba enferma y que el futuro del niño sería incierto, habló con mi papá, y decidieron adoptarme. No teníamos mucho, pero sabíamos que, si trabajábamos un poco más, el negocio daría para darte lo necesario, dijo mi papá, con los ojos enrojecidos. No queríamos que te faltara nada. Mi mamá tomó la palabra, con la voz quebrada. La única condición que pusimos fue que tus padres biológicos fueran tus padrinos. Sentíamos que, aunque tú no lo supieras, de alguna forma estarían presentes en tu vida. Y así fue. Crecí saludando de beso a quienes me trajeron al mundo, llamándolos padrinos, sin saber que, en realidad, eran mucho más que eso. Antes de continuar me gustaría dar un breve contexto. Como ya dije, crecí dentro de una familia católica, y desde niño me enseñaron que los padrinos no eran solo un adorno en las celebraciones. En el bautizo, los padrinos hacen un compromiso espiritual. Ser guías en la fe del ahijado, acompañarlo en su crecimiento moral y religioso, y estar ahí si, en algún momento, los padres faltan. Esa idea me parecía poderosa. Y es importante decir que cada uno de mis hermanos tenía padrinos que habían aceptado ese rol con cariño. En mi caso, sin embargo, la realidad siempre fue distinta. Más allá de su presencia en mi bautizo, del cual no recuerdo nada, obviamente, y en mi primera comunión, que es el único recuerdo que tengo de ellos en un evento importante, nunca fueron figuras cercanas. No me visitaban, no hablaban conmigo por teléfono, ni siquiera para felicitarme en mi cumpleaños. Yo veía como algunos de los padrinos de mis hermanos se aparecían con un pastel, un regalo o al menos una llamada. Pero con los míos, nada.
De niño me dolía, lo admito. Pero con el tiempo, me resigné. Supuse que así eran, gente distante, ocupada o simplemente menos apegada a esas tradiciones. Tampoco quise forzar nada. Siempre he sido así. Si siento que alguien no tiene ganas de compartir tiempo conmigo, no me esfuerzo por cambiarlo. No quería pedirles una cercanía que no les naciera dar. Retomando la historia, mis papás me contaron con más detalle qué fue lo que pasó cuando nací. Mi mamá biológica era joven, apenas una adolescente, y el papá también. No estaban preparados, ni emocional ni económicamente, para criar a un hijo. Pero no querían rendirse. Me dijeron que después de que ella diera a luz, ambos quisieron seguir juntos, estudiar, trabajar, hacer lo posible por levantar una vida que, en algún momento, les permitirá revelarme la verdad y ofrecerme algo más. Ahí fue cuando entendí algo. Tal vez su lejanía no fue por desinterés, sino por dolor o vergüenza. Quizás no sabían cómo acercarse sin quebrar el pacto que habían hecho con mis papás, sin cruzar una línea invisible que los separaba de mí, aunque la sangre dijera lo contrario. Después de escuchar todo aquello, les pedí a mis papás que me dieran un poco de tiempo. No sabía cuánto, ni exactamente para qué, pero necesitaba estar solo con mis pensamientos. Antes de levantarme, si les dije algo que me salió del alma, que lo que acababa de descubrir no cambiaba en nada lo que ellos eran para mí. Siempre serían mis papás. No por sangre, sino por todo lo demás. Por haber estado ahí desde que nací, por haberme criado, por haberme amado sin condiciones. Recuerdo que mi papá me miró con los ojos vidriosos, y mi mamá me abrazó con tanta fuerza que por un momento sentí que quería volver a meterme en su pecho como cuando era niño. Les abracé a los dos, y sin saber muy bien a dónde ir, salí de casa. Terminé en el cine. Siempre me ha gustado el cine. Es como una vía de escape. Podía estar en el peor día del año, y aún así encontrar consuelo viendo una buena película, una historia ajena que me hiciera olvidar la mía aunque fuera por un par de horas. Escogí la película que más me llamaba la atención en la cartelera. No recuerdo ni el título. Entré a la sala, compré palomitas por costumbre, y me senté en una fila media, como siempre. Pero no vi ni 10 minutos. Me quedé dormido. Dormí todo el tiempo. Tal vez por el agotamiento emocional, tal vez porque necesitaba una pausa en mi cabeza. Lo único que sé es que me desperté cuando ya estaban prendiendo las luces de la sala. Al volver a casa, me sentía un poco más tranquilo. Lo suficiente para reafirmar lo que les había dicho a mis papás. Ellos eran y seguirían siendo eso para mí. Pero al mismo tiempo, había algo dentro de mí que no me dejaba del todo en paz. Sentía un vacío, uno que no podía explicar. No era dolor exactamente, ni enojo, ni tristeza pura, era una sensación de que algo estaba incompleto. Y aunque no estaba seguro, empezaba a sospechar que era lo que me hacía falta para llenar ese hueco. Los días pasaron, y yo no salía de mi cuarto. Afortunadamente estaba de vacaciones en la universidad, así que no tenía clases, tareas, ni pendientes importantes. Me levantaba tarde, comía algo sin ganas, ponía alguna película o me perdía jugando videojuegos durante horas, cualquier cosa que me mantuviera ocupado y evitara pensar demasiado. Pero por más que intentara distraerme, había algo que me pesaba en el pecho. Sabía lo que tenía que hacer, lo que mi corazón me pedía a gritos. Tenía que ir a ver a mis padrinos, hablar con ellos, saber por qué lo hicieron, qué pasó realmente. Necesitaba respuestas, pero más que eso, necesitaba entender. Y aún así, me negaba. No era solo por lo incómodo de la situación. Era evidente que tocar ese tema iba a remover muchas cosas. Pero había algo más que me frenaba. Resulta que mis padrinos, Ernesto y Paulina, tenían una hija pequeña. Una niña de 6 años llamada Renata. Mi hermana de sangre. Nunca había tenido contacto con ella. Nunca la había visto en persona. Solo sabía de su existencia porque mis papás me lo contaron al explicarme todo. Por la distancia que siempre existió entre nuestras familias, yo era prácticamente un desconocido para ella, y ella para mí. Y eso era lo que me detenía. Según lo que sabía, Ernesto y Paulina estaban bien. Les iba bien económicamente,
Tenían su propia casa, sus autos, su vida hecha. Y Renata era su hija, su prioridad, su centro. Yo no quería irrumpir en ese mundo. No quería ser el factor que desordenara su hogar, que incomodara a la niña, que abriera heridas que tal vez ellos ya habían cerrado. Además, una parte de mí seguía luchando con la idea de que, por alguna razón, me habían dado en adopción y nunca intentaron acercarse más a mí. ¿Qué podía esperar ahora? ¿Una charla y ya? ¿Un abrazo incómodo? ¿O peor, un rechazo? No lo sabía. Y por eso me quedaba en mi cuarto, viendo películas sin prestarles atención, jugando sin divertirme del todo, esperando a que esa espina en el corazón se me quitara sola, aunque en el fondo sabía que eso no iba a pasar. Para este punto, ya había hablado con todos mis hermanos. Uno por uno, en distintos momentos y sin presión. A cada uno le conté cómo me sentía, lo que había descubierto y lo que no me dejaba en paz. Todos reaccionaron con una mezcla de sorpresa, tristeza y mucho cariño. Incluso los que ya sabían, los más grandes, se mostraron conmovidos, como si por fin entendieran la dimensión que esto tenía para mí. Lo mejor de todo fue que me sentí escuchado. Me sentí comprendido. Y, sobre todo, me sentí acompañado. Cada uno, a su manera, me dio el mismo consejo. Si tu corazón te dice que tienes que hablar con ellos, hazlo. No te quedes con la duda. No vivas con esa espinita. No pierdes nada. Y tal vez, hasta te deban eso. Te deban la verdad, el cierre, la oportunidad de dejar todo atrás. Ese último punto me quedó dando vueltas en la cabeza durante varios días. ¿De verdad me lo debían? Yo nunca había exigido nada. Nunca les reclamé el abandono ni les pregunté por qué no se acercaban. Pero ahora que sabía la verdad, sentía que al menos merecía una conversación. Mínimo un esto fue lo que pasó. Mínimo una respuesta honesta. Fue uno de mis hermanos, el mayor de todos, Alejandro, quien me dijo algo que me terminó de empujar. Si tú no buscas cerrar esto, Santiago, se te va a quedar ahí adentro, y tarde o temprano, te va a pesar más. Aunque no lo parezca, esto es también una oportunidad para sanar. No le respondí en ese momento. Solo le di un abrazo. Y esa misma noche, sin decirle a nadie, tomé una hoja y escribí una carta. Una carta que, al día siguiente, entregaría personalmente. Aunque en un principio pensé que escribir esta carta me tomaría solo un par de horas, la verdad es que me llevó todas las vacaciones. No fue por falta de palabras, sino porque necesitaba tiempo para entender lo que realmente quería decir, y más aún, lo que necesitaba decirme a mí mismo. Hubo días en los que escribía un par de líneas y luego las borraba por completo. Otros en los que solo me quedaba mirando la hoja sin saber por dónde empezar. Me di cuenta de que no estaba escribiendo solo para ellos, sino también para mí. Que más que una carta, esto era una forma de soltar lo que llevaba dentro, de despedirme de la confusión, del enojo, y también del miedo. Fue un proceso lento, pero a la vez profundamente liberador. Y cuando finalmente puse el punto final, entendí que no necesitaba una respuesta. Lo que necesitaba era cerrar este capítulo, y lo hice. Así que, esto fue lo que escribí. Queridos Ernesto y Paulina, no sé si esta carta llegará a sus manos. Y si lo hace, no sé si decidirán leerla completa. Pero para mí, el solo hecho de escribirla ya es suficiente. No porque espere algo a cambio, sino porque necesitaba hacerlo. Necesitaba dejar estas palabras salir de mí. Hace poco supe la verdad. Que soy hijo de ustedes. No lo supe por ustedes, pero tampoco quiero reproches. No voy a escribir desde el enojo ni desde el dolor, aunque pasé por ellos. Hoy escribo desde un lugar más tranquilo. Desde el lugar de alguien que, aunque no lo parezca, está bien. Crecí rodeado de amor, de juegos, de bromas, de abrazos sinceros. Fui criado por dos personas que me dieron todo sin tener ninguna obligación más allá del amor. Y no me faltó nada. Ni cariño, ni enseñanzas, ni risas. Por eso, no puedo decir que me faltaron unos padres. Siempre los tuve. Sé que la vida no es sencilla. Que las decisiones a veces se toman con el corazón roto o con miedo. No puedo imaginar lo que vivieron ustedes en ese momento.
Y aunque no sé si lo necesitan, quiero que lo lean con claridad. Los perdono. De todo corazón, los perdono. Por no haber estado, por el silencio, por la distancia, los perdono. No por ustedes, sino por mí. Porque ya no quiero cargar con algo que nunca entendí y que quizás nunca entienda del todo. Cuando comencé a escribir esta carta, no imaginé lo liberador que sería. Pensé que sería algo breve, algo mecánico, pero no fue así. Me tomó tiempo, días enteros. Escribía un poco y luego paraba. Había tanto que no sabía qué sentía. Pero palabra tras palabra, comencé a soltar. No necesito explicaciones. No necesito que me busquen. Tampoco quiero saber si me piensan, si me extrañan o si en algún momento se preguntaron por mí. Esta carta no es para abrir una puerta, sino para cerrar una que estuvo ahí, en silencio, desde hace años. No sé qué lugar tengo en su historia, pero en la mía, esta carta es mi forma de hacer las paces con un pasado que no elegí, pero que ya no me duele. Deseo, de corazón, que sean felices, que hayan tenido una buena vida, y que, en su momento, hayan encontrado paz. No hace falta responder. Solo gracias por leerme, si lo hacen, y gracias por darme la oportunidad de existir. Santiago. También tardé en entregar la carta. Aunque al principio pensé que sería fácil, llegar, dejarla y marcharme. La verdad es que pasaron varios días, incluso semanas. Supongo que una parte de mí no quería que ese momento llegara, como si postergarlo me ayudara a no enfrentar lo que podía venir después. Pero no quería que nadie más la entregara. Quería hacerlo yo. No para hablar, ni para ver sus caras. Solo quería acercarme, deslizar la carta debajo de su puerta y marcharme, sin decir una palabra, sin causar problemas. Tardé tanto que las vacaciones terminaron antes de que lo hiciera. Después de eso, tomé una decisión. No haría nada más hasta entregarla. Me propuse enfocarme únicamente en mis estudios, en lo que sí podía controlar. Incluso me alejé un poco de mis amigos. No los evitaba del todo, pero solo convivía lo necesario. No tenía energía para nada más. Era como si hasta no soltar esa carta, una parte de mí estuviera detenida. A veces sentía que caminaba por inercia, pero mi mente seguía ahí, en una puerta, en una hoja de papel, y en lo que significaba finalmente dejarla ir. Mi amiga más cercana, Sofía, fue la primera en notarlo. Siempre ha sido muy perceptiva, y aunque yo intentaba actuar como si todo estuviera bien, ella no tardó en acercarse. Me preguntó si todo iba bien, si había algo en lo que pudiera ayudarme. Dudé al principio, pero terminé contándole todo. No sé si porque ya necesitaba compartirlo o porque, de alguna forma, confiaba en que ella sabría qué decir. Sofía no dudó en ofrecerme su ayuda. Me sorprendió cuando dijo que vivía muy cerca de la casa de mis padrinos, que podía acompañarme si me preocupaba perder tiempo o si necesitaba a alguien a mi lado. No supe muy bien por qué, pero acepté. Tal vez eso era justo lo que necesitaba. No hacerlo solo. Caminamos juntos en silencio. El trayecto fue corto, pero cada paso se sentía como una conversación interna que no terminaba. Al llegar, respiré hondo y busqué en mi mochila la carta. Pero justo en ese momento, un auto se estacionó frente a la casa. Lo reconocí al instante. Era su auto. Dentro venían mi mamá biológica y su hija, mi hermana. Nos quedamos quietos. No podía moverme. No podía esconderme. No podía hacer nada. La puerta del auto se abrió y ella bajó. Le pidió a su hija que entrara a casa y luego, como si me hubiera estado esperando, me miró directo a los ojos y me saludó por mi nombre. No dudó, no vaciló. Solo dijo: «Hola, Santiago, qué sorpresa», dijo con una voz que no supe si venía cargada de nervios, cariño o simple cortesía. Me tomó un par de segundos reaccionar. No supe si sonreír, si bajar la mirada, si correr, o si simplemente responder. Pero por alguna razón, sentí que era el momento de quedarme. «Hola», respondí, apenas audible, con la carta aún en la mano, medio escondida entre los libros de la mochila. Sofía, como siempre tan intuitiva, dio un paso discreto hacia atrás, dándome espacio sin alejarse del todo.
Yo seguía sin saber si eso que estaba sintiendo era enojo, miedo o simplemente muchas cosas al mismo tiempo. Ella, mi mamá, me miró de pies a cabeza. Fue una mirada rápida, pero no vacía, como si quisiera asegurarse de que estaba bien, como si no supiera qué más decir. ¿Quieres pasar un momento?, preguntó, esta vez con la voz más baja. No supe qué contestar. No estaba preparado para ese encuentro, ni para ver su rostro tan cerca, ni para sentir ese extraño escalofrío que recorrió mi espalda cuando me llamó por mi nombre. Me quedé ahí parado, apretando la carta, sintiendo que el papel casi sudaba conmigo. Opté por no entregar la carta. No sé bien por qué. Tal vez fue la manera en que me llamó, o la forma en que me miró, pero decidí aceptar su invitación a pasar. Sofía, que hasta ese momento había permanecido en silencio y ligeramente detrás de mí, se aclaró la garganta suavemente y dijo: «Yo ya me tengo que ir». Quise insistir. Quise pedirle que se quedara, aunque fuera unos minutos más. Pero antes de que dijera algo, Paulina, mi mamá, intervino con una media sonrisa. «Les doy un momento para que se despidan. Yo te espero adentro». Y con eso, se giró y entró a la casa. Me quedé ahí, frente a Sofía, como si el aire se hubiese hecho un poco más denso. Bajé la vista y luego la levanté, buscando algo que me permitiera retenerla un poco más. «¿Estás segura de que no puedes quedarte?», pregunté, sin esconder el temblor en mi voz. Ella me miró con ternura, pero también con firmeza. «Sí, Santi. Esto lo tienes que hacer tú solo. Es lo mejor». Asentí lentamente. En el fondo lo sabía. Sabía que tenía que hacerlo, que esta historia solo podía cerrar si me atrevía a atravesarla por completo, sin escudos. Antes de que se marchara, me acerqué y la abracé. No fue uno de esos abrazos rápidos, sino uno que decía muchas cosas sin que tuviéramos que decir nada. «Gracias. Te debo una», le susurré. «No me debes nada», me respondió, y se alejó. Vi cómo se alejaba con paso firme hasta perderla de vista. Respiré hondo, me giré hacia la puerta, y la cerré tras de mí. Era momento de enfrentar todo. «Hola, otra vez», dije, con una media sonrisa que no sabía si estaba más cerca de lo tenso o de lo sincero. «Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos». Paulina asintió, sin decir nada al principio. Caminó hacia la cocina, y tras unos segundos volvió con un vaso de agua. Lo colocó frente a mí con suavidad y luego se sentó del otro lado de la mesa, manteniendo una distancia prudente, como si no supiera si podía acercarse más. «Gracias», murmuré, sin tocar aún el vaso. Ella me miró unos segundos. Había algo en su rostro que no recordaba. Estaba más delgada, con los ojos marcados, como si el sueño le hubiera sido esquivo durante mucho tiempo. Parecía agotada, no físicamente, sino en el alma. «Santiago», empezó, y apenas pronunció mi nombre, su voz se quebró levemente. «Quiero pedirte perdón. Por no buscarte. Por no haberte procurado en todo este tiempo. Por no haber estado para ti como tu madrina». No levanté la mirada de la mesa. No porque me doliera lo que decía, sino porque me dolía lo que no había dicho. Su disculpa no era solo de madrina. No era solo una cortesía por el tiempo perdido. Había algo más profundo en sus palabras, en su voz. Y entonces, lo dije. «Sé la verdad», dije sin rodeos, alzando la mirada y clavando los ojos en los suyos. «Sé que soy tu hijo». No necesitaba una reacción exagerada. Bastó el silencio, ese instante congelado en el que sus labios temblaron apenas, en el que sus ojos brillaron, no de sorpresa, sino de algo parecido al alivio. Como si, al fin, pudiera dejar de cargar con algo. Y yo, por primera vez, no sentí miedo. No le di oportunidad de decir nada. Tal vez por miedo a que sus palabras me quebraran antes de tiempo, o porque sentía que, si no lo decía todo de una vez, jamás me atrevería a hacerlo. Le conté cómo me enteré, cómo todo salió a la luz casi por accidente. Le hablé de la carta, de los silencios, de lo que mis papás, sus tíos, me habían dicho, de cómo intentaron hacerlo de la mejor manera posible, sin hacer daño. De cómo me explicaron que sus razones no fueron por desamor, sino por necesidad,
por desesperación, por querer lo mejor para mí, incluso si eso significaba dejarme ir. Mientras hablaba, vi cómo las lágrimas comenzaban a salir de sus ojos, primero en silencio, luego sin contención. Y como si fuera contagioso, o más bien inevitable, yo también comencé a llorar. No de rabia, ni siquiera de tristeza. Era una mezcla extraña. Alivio, nostalgia, algo parecido al perdón. Cuando terminé, cuando ya no quedaban palabras y solo el sonido de nuestras respiraciones cortadas llenaba la cocina, fue su turno. Todo lo que te dijeron es cierto, dijo con voz temblorosa, limpiándose el rostro con la manga. Nosotros, al principio teníamos la esperanza de recuperarte algún día. Pero con el tiempo, cada vez que alguien nos hablaba de ti, nos decían que estabas bien, que eras feliz, que tenías una familia que te adoraba. Y entonces, dejamos de insistir. Nos convencimos de que no merecíamos interrumpir esa felicidad. Su voz se apagó por un momento, tragó saliva y bajó la mirada. Llegamos a pensar que ya no éramos tus papás. No en el sentido biológico, claro, eso nunca cambia, pero sentimos que habíamos renunciado al derecho de llamarnos así. Solo nos quedaba quererte a la distancia. No supe qué decir. Tal vez porque nada podía reparar ese pasado. Pero al mismo tiempo, nada estaba roto del todo. Solo éramos dos personas, frente a frente, queriendo liberarse de todo. Paulina se disculpó por todo. No solo por no buscarme, sino por haberse rendido, por haberse alejado aún sabiendo que tenía una parte de su corazón conmigo. Y al terminar de decirlo, se quebró por completo. No intentó contener las lágrimas, ni disimular el temblor en su voz. Solo dejó salir todo aquello que, supuse, llevaba guardado por años. Yo me levanté sin pensarlo. Caminé hacia ella y la abracé. No dije nada. Ya no sentí necesario explicar, ni repetir lo que ya habíamos llorado, ni darle palabras que se quedaran cortas. Solo esperé que ese abrazo fuera señal suficiente, para que entendiera que la perdonaba. Que, al menos desde mí, ya no había nada que reprochar. Después de que Paulina logró tranquilizarse, me soltó y yo volví a sentarme en mi lugar. Había una calma extraña en el ambiente, como si el silencio también necesitara tomar aire. Tratando de dejar el tema por la paz, ella se levantó y recordó que debía darle de comer a su hija. O, mejor dicho, a mi hermana. Así lo dijo, con naturalidad, sin corregirse. Y por primera vez, me preparó de comer también a mí. Nos sentamos los tres a la mesa. Yo aún no asimilaba del todo lo que acababa de pasar, pero traté de mantenerme presente. Renata, su hija, mi hermana, comía tranquila, aunque parecía mirar con curiosidad de vez en cuando. Supuse que notaba algo diferente, pero no pensé que dijera nada. Sin embargo, en medio de un bocado, soltó con la inocencia más pura que he escuchado. ¿Entonces él es mi hermano? Paulina y yo nos miramos de inmediato, sorprendidos. No sabíamos que había estado escuchando, o al menos entendiendo algo. Yo, por reflejo, intenté negarlo suavemente, queriendo evitarle una conversación difícil a Paulina. Pero antes de que pudiera decir algo, ella me interrumpió con voz firme, aunque dulce. Sí, mi amor. Él es tu hermano. Y aunque por ahora eres muy chiquita para entender todo, quiero que sepas que también es hijo mío, y de tu papá. Renata no dijo nada más. Solo sonrió, como si eso fuera suficiente para ella. Y en ese momento, no supe si estaba a punto de llorar de nuevo, o de sonreír como nunca antes. Terminamos de comer y Paulina le dijo a Renata que fuera por sus cosas, que la ayudaría a hacer su tarea. Yo aproveché ese momento para decir que ya era hora de irme, que no quería molestar más, pero fui interrumpido por la voz clara y decidida de Renata. Quiero que mi hermano me ayude con la tarea. Paulina y yo nos quedamos en silencio por un segundo, sorprendidos. Yo la miré, esperando que quizá corrigiera o dijera algo más, pero solo me sonrió y repitió. ¿Sí puede? No supe cómo reaccionar. Era una sensación completamente nueva para mí. Nadie me había dicho eso antes. Nadie me había pedido algo así, con esa confianza, con esa naturalidad. Claro que sí, respondí, sin poder evitar sonreír. Y lo hice con gusto.
Nos sentamos juntos en la sala. Me mostró lo que tenía que hacer, y con paciencia le fui explicando lo poco que recordaba de lo que ella estaba viendo en clase. Pasamos un gran momento. Renata tenía una forma muy especial de aprender, de hacer preguntas, de reírse sola cuando se equivocaba. Verla así, cerca, tan tranquila conmigo, me hizo sentir algo que no había sentido nunca antes. Era difícil de describir, pero se sentía bien. Se sentía como hogar. Cuando terminó, pidió permiso para ir a jugar a su cuarto. Paulina aceptó sin pensarlo y la vio subir corriendo las escaleras con sus lápices aún en la mano. Aprovechando que otra vez estábamos solos, no pude evitar preguntar. ¿Estás bien? Le dije con sinceridad. ¿Te ves? Cansada. Ella bajó la mirada por un instante y luego me respondió, con una voz más suave que antes, como si por fin pudiera dejar de fingir fortaleza. Me estoy separando de tu papá, dijo, sin dar rodeos. Lo descubrí siéndome infiel, y aunque no quiero entrar en detalles, no la he pasado muy bien últimamente. No supe qué decir de inmediato, pero entendí que, como yo, también estaba viviendo su propio caos. También estaba aprendiendo a soltar y a sanar. Le pregunté cómo estaba lidiando con todo, el trabajo, el divorcio, lo demás. Paulina suspiró y se recargó un poco en el respaldo del sillón, como si solo esa pregunta ya la hubiera agotado. No muy bien, la verdad, confesó, mirando hacia un punto perdido en la sala. No he podido dormir bien. A veces tengo tantas cosas en la cabeza que no sé ni por dónde empezar. Podría tomarme unas vacaciones del trabajo, pero no quiero. Es mi distracción, mi refugio, lo único que me hace sentir que no todo se está desmoronando. Me quedé en silencio, escuchándola. No quería interrumpirla ni interrogarla. Solo quería que supiera que podía hablar, que estaba ahí. Por ahora, me gustaría que todo eso se quedara aquí, agregó, mirando hacia mí con una mezcla de vergüenza y alivio. Nadie más lo sabe. Nadie. Ni mi familia, ni mis amigas, nadie. Se quedó callada un segundo más, y después sonrió, como si se sorprendiera a sí misma. No sé por qué, Santiago. Tal vez por el hecho de que eres mi hijo. Pero me sentí con la confianza de contártelo. Y aunque no lo creas, me ayudó. Me siento un poquito más ligera. Como si al menos una parte de esta carga ya no la llevara sola. Yo solo asentí. Y por primera vez, sentí que no solo estaba conociendo a mi mamá, también estaba conociendo a la mujer que había tenido que cargar muchas cosas sola. Y por alguna razón, me sentí bien de poder estar ahí para ella, aunque fuera solo escuchando. El resto de la tarde se nos fue hablando de todo un poco. De esas cosas simples, pero que van armando un puente. Paulina me contó anécdotas de cuando era joven, cosas que le daban risa y otras que aún le incomodaban. Yo le conté de mis amigos, de la universidad, de mis gustos, incluso de las comidas que no me gustan, y ella también. Nos reímos de lo parecidos que éramos en algunas manías y de lo distintos en otras. Por un rato, simplemente fuimos madre e hijo compartiendo historias como si hubiéramos tenido toda una vida juntos. La charla solo se interrumpió cuando mi teléfono empezó a sonar. Vi la pantalla. Era mi mamá adoptiva. Me disculpé con Paulina y contesté. ¿Dónde estás, hijo? Preguntó con ese tono de preocupación que me era tan familiar. Ya es algo tarde. Fui honesto. No quería ocultarlo. Estoy con Paulina. No había terminado de decir su nombre cuando Paulina, que alcanzó a escuchar, me hizo una seña con la mano y se acercó un poco. ¿Puedo hablar con ella? Me pidió en voz baja. Asentí y le pasé el teléfono. Hola, tía, dijo con una voz cálida, casi como si intentara transmitirle tranquilidad a través del auricular. No te preocupes, yo misma lo llevo a casa. Salimos en un momento. Hubo una pausa. Paulina asintió como si escuchara con atención y luego sonrió antes de despedirse y colgar. Listo, vamos por tus cosas, me dijo. No supe por qué, pero sentí que esa llamada también había marcado algo. Tal vez un nuevo comienzo, algo que ya no solo se trataba de ella y de mí, sino también de quienes nos rodeaban. Así lo hicimos. Salimos rumbo a mi casa,
Paulina, Renata y yo, como después de todo lo que habíamos vivido ese día, quería llamarlas, mi mamá y mi hermana. El camino fue tranquilo. Renata se quedó dormida a los pocos minutos, vencida por el cansancio y la emoción del día. Paulina y yo fuimos en silencio la mayor parte del tiempo, pero era ese tipo de silencio que no incomoda. Uno que dice más que las palabras, que deja espacio para respirar, para asimilar. Cuando llegamos, me despedí de ambas con una sonrisa. Justo antes de abrir la puerta del auto, Renata, medio adormilada, me preguntó con la inocencia de siempre: ¿cuándo te volvemos a ver? Me sorprendió. No por la pregunta, sino por la ternura con la que lo dijo. Sentí algo que nunca antes había sentido tan claro. Más pronto de lo que crees, le respondí, sonriendo. Paulina confirmó con un gesto, y antes de que bajara del auto, me detuvo con suavidad. Ojalá esto haya sido el inicio de una nueva relación entre nosotros. Yo también quiero seguir viéndote. Claro, si tú quieres. La miré y asentí. No hacía falta decir más. Entré a casa con una sensación distinta, como si algo dentro de mí se hubiera ordenado. No todo estaba resuelto, pero algo importante había comenzado. Estaba satisfecho por todo lo que había pasado ese día. Y convencido de que, aunque ya tenía una mamá, podía ver a Paulina del mismo modo.